La que vimos en la clase anterior es permítanme, voy a tratar de compartirles. La que vimos en la clase anterior es la clasificación de las más completas, la del maestro Castán Tobeñas. Y hoy vamos a revisar el Código Civil para ver qué clases de bienes son los que aparecen en nuestro Código Civil. Si les puedo compartir la presentación, se las coloco y si no, de todas maneras, se las subo a la plataforma. En la clase, perdón, pueden revisar ya, antes de que se me olvide, pueden revisar ya la plataforma. En la plataforma están colocadas las dos clases anteriores, ya las pueden revisar y también para que les quede como material de estudio y también ya les coloqué la primer tarea, ustedes antes de que se me olvide, ya tienen colocada la primer tarea. Revisen también la plataforma, van a tener 10 días para entregarme la tarea. Van a tener 10 días para entregarme la tarea y yo espero que no tengan dudas, si no cualquier cosa, pues me escriben si tienen alguna duda con relación a la tarea. Es una tarea sencilla, aprovechen los puntos. Eh, traten, traten de verdad de, ahorita vamos a ver si les aparece en la pantalla ya la presentación, de no esperarse hasta el último día para colocar la tarea en la plataforma, porque ya vieron que a veces nos da inconvenientes. Y si se esperan al último día y llega la hora en la que se cierra la plataforma, ya no les deja subir la tarea, pues después me están escribiendo que no pudieron colocarla, que no pudieron subirla. Entonces, por favor, traten de hacerla lo antes posible y subirla para que no tengan inconveniente en el último momento. Ya la tienen, ya la pueden revisar. La tarea tiene 2 documentos adjuntos, las instrucciones están en un documento y las instrucciones están en un documento y el documento sobre el que van a realizar la tarea aparece en otro adjunto. Entonces le van a encontrar 2 documentos adjuntos. Ahí lo revisan después y cualquier duda pues me escriben, pero es porque ahí las instrucciones están bastante claras. Les pregunto, ¿ya pueden ver la presentación en sus pantallas? No, Linda. ¿No? No se ve, Ahorita, licenciada. ahorita lo intento de nuevo. A ver si ahora sí. Entonces, por favor, revisan si han tenido algún inconveniente, si han tenido algún inconveniente con la plataforma, también avísenlo a la facultad para que se los arreglen en estos días y no tengan y puedan estar colocando sus tareas sin inconveniente. Entonces, repórtenlo. Yo sé que a veces nos da problema. Se las estoy compartiendo otra vez, pero no me permite. A veces nos da problema la plataforma, entonces les pido que todo eso lo vayan reportando. Si toman captura de pantalla, mucho mejor, ¿verdad? Para que vayan documentando de qué inconvenientes han tenido con la plataforma. Al igual les digo que si la tarea en algún momento no me deja compartir en la presentación ustedes, pero vamos a trabajar hoy vamos a trabajar por lo menos ahorita al inicio con el Código Civil, entonces va a ser más práctica ahorita al inicio de la clase porque no me permite ponerles la presentación. Vamos a seguir intentando de todas maneras. Entonces, cualquier duda o comentario con relación a la tarea me lo hacen saber. Si tienen inconveniente con la plataforma, me lo hacen saber, pero no me lo van a hacer saber el día de la entrega de la tarea, ¿verdad? Sino que me lo hacen saber unos días antes para buscar la manera de que de que puedan entregar su tarea de otra manera. Ahorita sí ya les aparece la presentación. Les voy a Ya se miraba. ahorita. Y otro aviso en lo que aparece en la presentación, hoy sí prueban marcar su asistencia, ya volví a colocar fechas,
lo volví a colocar dentro de la plataforma, porque la vez pasada me dijeron que no habían podido llenar la asistencia, que no les aparecía. Ahí me cuentan hoy al final de la clase si ya les aparece para poder marcar su asistencia. Y eso, Ahorita sí ya se pudo, licenciada. ¿ya se pudo marcar la asistencia? Sí. Muy amable. Gracias por avisar. Yo no he podido, Lick. Vaya No me en deja. mire, a mí los cambios que le hicieron también me han dificultado porque según yo ya desde la clase anterior yo ya les tenía configurada la asistencia. Quien no pueda, en el chat mándenme su nombre, su número, carnet. En el chat de Teams. Quien no pueda marcar la asistencia. Bueno, ahora sí vamos a entrar a ver la clasificación que tenemos en el Código Civil. Los quiero todos con su Código Civil en la mano y váyanlos de una vez subrayando si necesitan hacer anotaciones para que vayamos de una vez estudiando el libro 2. Les coloqué cómo encontramos en la doctrina este tipo de bienes, esa clasificación de los bienes, y después vamos a leer los artículos. Entonces, se recuerdan que en doctrina vimos, había una clasificación que era por sus posibilidades de tráfico. Y estos bienes, entonces, los tenemos dentro del Código Civil. Tenemos bienes dentro del comercio y bienes fuera del comercio. La posibilidad de que podamos comercializar esos bienes, que en el tráfico comercial se pueda realizar algo con esos bienes, o hay bienes que definitivamente están fuera del tráfico comercial. ¿Dónde encontramos el fundamento? En el artículo 443 y 444. ¿Alguien me hace favor de leer de una vez los dos artículos? Buen día, Artículo 443. Cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Artículo 444. Cosas fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Gracias, Erickson. Entonces, estos artículos los leímos en la clase pasada cuando vimos la clasificación doctrinaria. Entonces, ya vimos que hay bienes que sí son apropiables y bienes que no son apropiables, ¿verdad? Cosas que se pueden comercializar y cosas que no se pueden comercializar. Dimos algunos ejemplos, por ejemplo, de algo que le sirva al hombre y que no esté excluido del comercio, por ejemplo, un vehículo, una motocicleta, un bien que sí esté excluido del comercio por su naturaleza. Hablamos, algunas de ustedes, una de sus compañeras nos puso el ejemplo, por ejemplo, que no se puede comercializar. No podemos comercializar el sol, la luna, las estrellas, el viento. Eso por su naturaleza no se puede comercializar. Y por disposición de la ley, pues hablamos también, ejemplificamos en la clase pasada. Por ejemplo, en Guatemala está prohibida la venta de drogas, ¿verdad? El tráfico de drogas o estupefacientes está penado por la ley, una ley específica. Entonces, ahí tenemos ejemplos de bienes que sí se pueden comercializar y bienes que no se pueden comercializar. Luego, la siguiente clasificación por su ubicación en el espacio y sus posibilidades de desplazamiento. Eso también lo estudiamos en la clase anterior. ¿Cómo se clasificaban esos bienes? Aquí lo tenemos en la pantalla. Pueden ser bienes inmuebles y pueden ser bienes muebles. Y aquí están los artículos que vamos a leer. ¿Alguien que nos lea el artículo 445? Por favor, 445.
A ver, quiero escucharlos, voluntarios, así no los tengo que estar llamando. Buenos días, Lic. Le Buen voy día, María a Eugenia. leer. Artículo 445, bienes inmuebles. Son bienes inmuebles, número uno, el subsuelo, o primero, perdón. Primero, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentran en la superficie o dentro de la tierra. Segundo, los árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Tercero, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Cuarto, las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. Quinto, los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Sexto, los muelles y los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y séptimo, los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Gracias, María Eugenia. Aquí está claro, hay un listado de cuáles se consideran bienes inmuebles. Cuando estudiamos la clasificación de la semana pasada, se recuerdan que habían inmuebles, había otra subclasificación en doctrina. Acá encontramos ejemplos de esa subclasificación. Teníamos inmuebles por naturaleza, inmuebles por incorporación, también por analogía, ¿verdad? Que también se consideran bienes inmuebles. El caso del suelo y el subsuelo eran inmuebles por naturaleza, ¿verdad? Estaban dentro de esa clasificación que vimos en la semana pasada. El caso del numeral 3, que nos habla de las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente, sería un ejemplo de los inmuebles por incorporación, ¿verdad? Que se reputan como bienes inmuebles todas las construcciones adheridas al suelo, como una casa, un edificio. Y por analogía, se recuerdan que también lo estudiamos en la clase anterior, sería el siguiente artículo, el 446. ¿Alguien nos hace favor de leerlo? Buenos días, licenciada. Leo yo el 446. Gracias. Se reputan bienes inmuebles. Se consideran inmuebles para los efectos legales, los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. No vi quién estaba leyendo. ¿Quién era? Janet, Janet Gisela Marroquín López. Gracias, ya. Gracias. Es que no la vi acá quien había abierto el micrófono. Gracias, Jan. Entonces, estos también estudiamos en la clasificación en doctrina que habían inmuebles para analogía. Sería este caso de estos derechos reales que se crean sobre bienes inmuebles y acciones que los aseguran. Dice, ¿cuál pusimos de ejemplo acá? Las hipotecas, ¿verdad? La hipoteca al final es un derecho real de garantía y con ese derecho real pues estamos asegurando el pago el pago de un crédito que en algún momento pedimos, ¿verdad? El pago de una obligación. Entonces también se reputan estos como bienes inmuebles. Los siguientes artículos, antes de leer los bienes muebles, que es el artículo 451, los siguientes artículos se refieren o nos dan una explicación con el tema de qué es lo que integra un bien, ¿verdad? La parte integrante de un bien, siempre con el tema de los bienes inmuebles. Entonces, el 447 nos dice que es parte integrante de un bien, lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el mismo bien. Materiales del edificio, el 448, no pierde el carácter de parte integrante de un edificio los materiales que se han separado mientras se hacen reparaciones. O sea, todavía se consideran, si se están haciendo reparaciones, todavía se consideran como parte del bien inmueble, ¿verdad? Y el siguiente, el 449, nos dice que es accesorio del bien todo lo que está aplicado permanentemente a su fin económico, si hay una relación que corresponda a ese fin. La separación temporal de los bienes no les hace perder su calidad. Esto también puede ser el mismo ejemplo del edificio, ¿verdad? Mientras se está construyendo el edificio, los bienes accesorios a él
pero que también son parte integrante del bien. Por ejemplo, sería el bloque, el hierro, los materiales que se están utilizando para la construcción del edificio. Esos podrían ser los bienes accesorios. Em, el siguiente, el 450, nos habla de la condición de integrantes y accesorios. Las partes integrantes y los accesorios de un bien siguen la condición de este, salvo los casos en que la ley o contrato permita su diferenciación. O sea que todas esas partes que están descritas en los artículos anteriores, como los materiales de un edificio, el tema que nos explica cuáles son los bienes accesorios, dice, siguen al bien y la condición de este, o sea, siguen al bien principal, ¿verdad? A eso se está refiriendo, a menos que la ley o un contrato diga algo diferente. Entonces, estos siguientes artículos son solo para explicar o ahondar un poquito más en cuanto a a los bienes podemos decir a esos bienes accesorios que son parte integrante de un bien principal, ¿verdad? Como son el tema de los bienes inmuebles. Luego, ahora sí, alguien que nos haga favor. María Eugenia tiene levantada la mano, no sé si es para la lectura o, o iba a preguntar algo. Gracias, Lick. Solo yo creo que mejor le doy espacio a otra compañero, gracias. Pero quiero hacerle una consulta. Al referirse a edificio, no es específicamente como tal un edificio, se puede tomar en cuenta una casa o esa parte. Generalmente cuando pensamos en un edificio, pensamos una construcción, una propiedad horizontal de varios pisos, ¿verdad? Y una Correcto. casa, pues, bueno, hay casas que cuando vemos le han hecho 3 niveles, de verdad, ustedes, sobre todo en los pueblos, unas construcciones, ajá, pero realmente cuando hablamos de edificios nos estamos refiriendo, de hecho, dentro de los temas que tenemos que desarrollar en este libro 2 está el tema de la propiedad horizontal y ahí utilizan el término de edificio para referirse a esas construcciones de varios niveles que tienen apartamentos, ¿verdad? A eso nos referimos con edificio. En cambio, una casa, pues ya sabemos que es una construcción que le pertenece a una sola persona normalmente, ¿verdad? Que puede haber copropiedad y que es una construcción para vivienda, ¿verdad? Entonces, sí va a haber una diferenciación, aunque aquí en general estamos hablando de construcciones, ¿verdad? Solo para diferenciar eh, los bienes inmuebles para hacer esta clasificación. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias, María Eugenia. ¿Quién lee el artículo 451, el de los bienes muebles? Ahora lo leo yo, licenciada. Hágame favor, gracias. Artículo 451, bienes muebles. Son bienes muebles, uno, los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde están colocados. Dos, las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Tres, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 4. Las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes. 5. Los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales. Y 6. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Gracias, doctor. Ahí hay una lista, al igual que los bienes inmuebles, hay una lista de bienes que se consideran como bienes muebles, ¿verdad? Esos bienes que los podemos desplazar de un lugar a otro. Así lo aprendimos en la clase pasada, que los podemos desplazar a un lugar a otro sin menoscabo de su naturaleza, o sea, sin que ese desplazamiento los arruine, o los desaparezca, ¿verdad? Entonces, acá hay un, hay un listado de los bienes muebles, pero también el siguiente artículo es importante porque ustedes ya en Derecho Civil 1 en algún momento hablaron del menaje de la casa. Veamos qué significa. Me imagino que ese artículo ya lo tienen subrayado porque es parte de los bienes muebles, pero lo tienen subrayado porque en algún momento hablaron de este tema, el menaje de la casa,
cuando vieron el derecho civil 1 en relación siempre al tema del matrimonio. Ese es el artículo 452. ¿Alguien más que nos haga favor de leerlo? Lo voy a leer yo, licenciada. Artículo 452, menaje de casa. Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que sirven exclusiva y propiamente para el uso ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integran. En consecuencia, no se comprenderán los libros, dinero, joyas, documentos, papeles de crédito, medallas, armas, instrumentos de artes y oficios, ropas, granos y animales. Gracias, Lorena. ¿Vieron en algún momento esta explicación del menaje de la casa? ¿Se recuerdan haberlo leído en algún momento en el curso anterior? Entonces, si ya lo había leído, entonces este menaje de la casa es un bien mueble, ¿verdad? Se consideran como bienes muebles, aunque estén dentro de la casa, dentro de un bien inmueble, se consideran como bienes muebles. Esta es solo una explicación para que la tomen en cuenta. El siguiente artículo, el 453, perdón, nos habla otra vez de los materiales que se utilizan en la construcción, materiales provenientes de la destrucción, perdón, de un edificio que no sean utilizados en reparaciones del mismo y los reunidos para la construcción de uno nuevo son muebles mientras no sean empleados en la construcción. O sea, mientras el bloque esté ahí acumulado y no se ha empezado a construir, todavía se considera como un bien mueble. Ya cuando empiecen a construir el edificio, ya lleven ahí una torrecita de blocks, una pared ya hecha, pues ya es parte del bien inmueble, ¿verdad? Entonces, esa es solo explicación en relación siempre al tema de las construcciones. Otra de las clasificaciones que vimos fue por sus posibilidades de sustitución. Los bienes se clasifican en fungibles y no fungibles. Eso está en el siguiente artículo, artículo 454. Alguien que nos apoye con la lectura del 454. Buenos días. Voy a leerlo yo. Gracias. Ustedes de primero y luego la compañerita que también abrió su micrófono nos va a hacer favor de leer el siguiente artículo. Artículo 454. Bienes fungibles. Los bienes muebles son fungibles y pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Y no fungibles los que no puedan ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Gracias, Lester. Esto también lo vimos en la clasificación de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, por esa posibilidad de sustitución, los fungibles, cuando sí pueden ser sustituidos por otros, ¿verdad? Y los no fungibles, los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Ya los habíamos ejemplificado, ¿se recuerdan? Un ejemplo de fungibles, algo que sí puede ser sustituido por la misma especie, calidad, cantidad. Un par de anteojos, licenciada. Ajá, gracias, Luis. Y un bien no fungible, que no puede Alguna ser. parte del cuerpo, un brazo, una pierna. Sí, aunque estamos hablando del cuerpo humano, que no es, al final no es un bien, ¿verdad? Pero un no fungible puede ser una obra importante, les decía la otra vez, un cuadro, un pintor famoso, ¿verdad? Que tiene cualidades específicas que no lo podemos sustituir, ¿verdad? Ahora, el siguiente artículo nos habla de los semovientes. Es siempre para dejar claro cómo son considerados dentro del Código Civil. La compañerita que había abierto su micrófono. Buenos días. Artículo Ay, gracias. 455. Semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se repuntan como inmuebles. Gracias, Lourdes. Entonces, los semovientes, si están al servicio de una explotación
ahí sí van a ser inmuebles, se van a considerar inmuebles. Esa clasificación también la tenemos en la clase anterior. Como ya les compartí las diapositivas, después pueden regresar a ver la clase anterior. Ya les compartí las presentaciones en la plataforma, que era otra presentación de los bienes inmuebles que decía por destino, ¿verdad? Así se les denominaba en la doctrina, porque estos animales, si están puestos a disposición de una finca para el trabajo de la finca, ahí se consideran como bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, aquí está la explicación de estos inmuebles por destino, que lo estudiamos en la clase anterior. Como les indiqué, ¿por qué les hago referencia a la clasificación que vimos hace 8 días? Porque al final lo de la doctrina lo tenemos que aprender de primero. Ustedes es necesario llevar doctrina y código a la par, ¿verdad? Porque al final de la doctrina, luego vinieron los legisladores y fueron estableciendo este tipo de disposiciones en el Código Civil. Ahora, por su relación con las personas a que pertenecen, ahí tenemos bienes de propiedad, de dominio público, bienes de propiedad privada o particular. Vamos a leer los artículos. Empieza a partir del artículo 456. Si quieren por la cantidad de artículos, alguien que me haga favor de leer el 456 y luego el 457 de una vez, porque son 2 artículos pequeños, y luego a la siguiente persona le voy a pedir favor que lea el 458. ¿Quién me hace favor de los dos? Del 456 Los leo yo, sí. Con permiso, licencia. Gracias. 456, dominio de los bienes. Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Artículo 457. Bienes del dominio público. Los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial. Gracias, Juan Carlos. Bueno, en el 456 ya vimos la clasificación y en el 457 ya nos habla de los bienes de dominio público, que esos también se dividen en 2, ¿verdad? De uso público común y de uso especial. Vamos a ver cuáles están encuadrados en esta subclasificación, digamos, de los bienes de dominio público. Entonces, el artículo 458 nos establece cuáles son los bienes nacionales de uso común. Luis de Jesús me había levantado la mano o abierto su micrófono. No sé si era para leer, Luis. Hace un Sí, ratito. licenciada. Por favor, Luis, el 458. Está bien. Artículo 458. Bienes nacionales de uso común. Son bienes nacionales de uso público común. Primero, las calles, parques, plazas, caminos y puentes que no sean de propiedad privada. Segundo, los puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. Tercero, las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva, los lagos y ríos navegables y flotables y sus riberas, los ríos vertinentes y arroyos que sirven de límite al territorio nacional, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento industrial en la forma que establece la ley de la materia, y las aguas no aprovechadas por particulares. Y cuarto, la zona marítimo terrestre de la República, la plataforma continental, el espacio aéreo y la estratosfera en la extensión y forma que determina la ley. Gracias, Luis. Acá está listado los bienes nacionales de uso común. ¿Qué son de uso público común? Porque cualquier persona los podemos utilizar, cualquiera de nosotros podemos ir a sentar a un parque, recorremos las calles todos los días. El espacio, como nos habla de la zona marítimo terrestre, la plataforma continental, el espacio aéreo, se recuerdan que todo esto está regulado en la Constitución. Hasta ahí está regulado hasta dónde se puede utilizar cada uno de estos bienes, ¿verdad? Si no estoy mal, revisen si tiene ahí su Constitución, pero creo que es el mismo artículo 121 de la Constitución donde hablan los bienes del Estado. Si es ese, yo creo que sí. Coloquémosle al final de ese artículo, ver el artículo 100, pero aquí tengo la Constitución ustedes.
Sí, 121, Lita. Sí, 121 es. Sí, gracias, Luis. Entonces, colóquenla aquí abajo, hasta abajo de este artículo 458, ve el artículo 121 de la Constitución. Váyanse acostumbrando a ir haciendo esa relación de leyes, ¿verdad? A ir haciendo esa relación de leyes para que ya les quede estudiado su Código Civil. Luego, en el siguiente artículo, nos habla de la otra clasificación de los bienes de dominio público, que son los bienes de uso no común o de uso especial, de acuerdo al artículo 457. ¿Alguien nos hace favor de la lectura del 459? Voy a tomar la palabra, Lic. Artículo 459, bienes nacionales de uso no común. Son bienes nacionales de uso no común, primero, los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas, los demás que constituyen su patrimonio. Segundo, los de uso público cuando dejen de serlo de hecho o por virtud de una ley. Tercero, los ingresos fiscales y municipales. Cuarto, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Quinto, los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada. Sexto, los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes y los adquieran el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. Séptimo, los excesos de propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley. Y octavo, los monumentos y las reliquias arqueológicas. Gracias, María Eugenia. Entonces, son de uso no común porque el Estado, si en algún momento concede su uso, es a través de alguna licencia o alguna autorización especial. Y hay algunos que no se pueden utilizar. Por ejemplo, el tema de los terrenos baldíos y las tierras que no son de propiedad privada, pues la ley del fondo de tierra nos dice que los baldíos son parte de los bienes del Estado y es el fondo de tierras el que va a regularizarlos. Eso quiere decir que el fondo de tierras va a realizar el trámite de irlos a medir, de determinar sus colindancias y luego va a hacer el trámite también de inscribirlos en el registro de la propiedad. Pero mientras sean baldíos, mientras no haya un propietario particular, le pertenecen al Estado. Entonces, cada uno de estos bienes tiene sus particularidades y por eso son de uso especial o de uso no común. Lo mismo lo habíamos platicado en la clase anterior, para explotar minerales del suelo tenemos que tener una autorización especial, no es que esté prohibido, sino que tenemos que tener una autorización, está regulado por leyes especiales, es el Ministerio de Energía y Minas, el que concede licencias de explotación minera. Y así el resto de los artículos que por eso se refiere, de los incisos, perdón, que por eso se refiere que son bienes de uso especial o no común, ¿verdad? No tenemos acceso a cualquier persona. Ahora, son los bienes de propiedad privada, están en el siguiente artículo, en el 460. ¿Alguien nos hace favor de leerlo? Es pequeñito. Lo leo yo, licenciada. Gracias, Alexander. Dice artículo 460, bienes de propiedad privada. Son bienes de propiedad privada los de las personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Gracias, Alexander. Pues ahí está claro, ¿verdad? Que tenga su título de propiedad, entonces ya sabemos que es un bien de propiedad particular. Pues, título con el que ampara esa propiedad. Los siguientes artículos nos hablan todavía de los bienes nacionales. El 461 nos dice, les da dos características a los bienes de uso común, que son inalienables e imprescriptibles. Esto es, que son imprescriptibles porque no prescribe ese derecho que tiene el Estado sobre estos bienes, y son inalienables porque no se pueden vender, enajenar, transferir ni nada, son propiedad del Estado. Nos dice que sí pueden aprovecharse con las restricciones que establece la ley, y también nos habla de las concesiones, ¿verdad? Dice, pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que establece la ley respectiva. Esto es como el caso que les estaba indicando
del tema de los minerales, ¿verdad? La explotación de minerales. El siguiente artículo, 462, los bienes que constituyan patrimonio del Estado, los municipios y entidades descentralizadas están sujetos a leyes especiales y subsidiariamente a este código, porque normalmente el Estado, en el caso, por ejemplo, de los municipios, está el Código Municipal, en donde habla del patrimonio de las municipalidades, ¿verdad? Hay leyes específicas. Una ley, por ejemplo, de una institución descentralizada y autónoma, que aunque es entidad estatal, pero tiene autonomía, como por ejemplo el IX, la ley del IX, habla cuál es el patrimonio o qué constituye el patrimonio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A eso se refiere este artículo. Ahora hay leyes especiales con relación a estos bienes. El siguiente artículo, el 463, si se diera ese traspaso de bienes de dominio público de uso común al patrimonio del Estado, los municipios debe hacerse llenándose trámites que se le hagan las leyes, reglamentos respectivos. Esto se relaciona también con el anterior artículo, ¿verdad? Si hay leyes específicas para el patrimonio del Estado, ¿verdad? Y para poder realizar, porque incluso el Estado en algún momento le puede conceder a otra institución, le puede conceder el uso de cierto bien, por ejemplo, de un edificio que el Estado no esté utilizando, que sea propiedad de la nación y no esté utilizando, o un terreno, se lo puede conceder a otra institución a través de figuras. Hay figuras que se utilizan para estos casos, como por ejemplo un usufructo, ¿verdad? Ahí no está transfiriendo la propiedad, sino únicamente el uso, goce y disfrute de otro bien, pero hay leyes especiales para estos casos. Ya, disculpe. Sí, se manda. Es más o menos normalmente se ha dado o he visto que las municipalidades son las que otorgan terrenos a las instituciones, pues dígase al INASIF, al Ministerio Público, al organismo judicial, entre otras instituciones o espacios para que instituciones del Estado, pues obviamente se descentralicen y puedan llegar a los municipios. ¿Es así? Ah, gracias, Sergio. Así es, no, pero eso es como no es una obligación de las municipalidades, ¿verdad? Al final es como un apoyo para el servicio a la población, ¿verdad? Un apoyo a una institución y entonces, como esa institución no tiene el espacio o el inmueble adecuado, pues la MUNI, por ejemplo, la MUNI tiene dos espacios ahí mismo donde está el edificio de la municipalidad y se lo cede a gobernación para que pongan ahí, digamos que la sede de la PNC, ¿verdad? Al final no es una obligación, no es una obligación, sino es como un apoyo, ¿verdad? Una ayuda interinstitucional, porque hay falencia en cuanto a tema de bienes o cuando cuando el Estado quiere comprar quizá un edificio para colocar ahí instalaciones, pues el proceso es más lento, entonces a veces las municipalidades apoyan brindando los espacios, ¿verdad? Por ejemplo, recordando, en la antigua Guatemala, en el corredor de la municipalidad, del lado donde está la municipalidad, hay instituciones como la PGN que tienen un espacio ahí mismo en el edificio, ¿verdad? Porque a través de algún convenio, les han otorgado el poder utilizar el edificio, pero sí sucede así como usted nos lo está comentando, ¿verdad? Realmente, pero no es que sea una obligación de las municipalidades, porque puede ser entre otras instituciones estatales también. Gracias, Erickson, por su comentario. Entonces, acá ahorita que estamos viendo esta clasificación que ya la habíamos estudiado en la clase pasada, ya solo vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, por la relación de la jerarquía, está más desarrollado este tema. En el artículo 687, váyanse un poquito más lejos de los artículos que estábamos viendo ahorita. Acá solo vamos a ver unos ejemplos porque más adelante vamos a ver. Acá solo vamos a darle lectura a algunos de estos artículos solo para entender el concepto de esta jerarquía de los bienes y más adelante ya porque si se dan cuenta nos avanzamos en el código ahorita de los artículos que estábamos viendo que son los 400 y algo y nos pasamos al 687. ¿Alguien nos hace favor de leer este artículo del 687?
Si quieren, 687 y una vez el 688, que nos apoye con la lectura. ¿Lo leo yo, licenciada? Gracias. Artículos 4, ¿es? 687. 687. Ya me cambié yo de artículo. 687. Cosa principal. Si no pudiera hacerse la clasificación conforme a la regla establecida en el artículo que precede, se reputará principal el objeto cuyo uso, perfección o adorno se haya conseguido por la unión del otro. 688. Cosa accesoria. En la pintura, escultura y bordado, en los escritos, impresos, grabados y litografías, se estima por accesorio la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. Gracias, Janet. Les decía que acá solo vamos a leer algunos conceptos porque más adelante vamos a ver que estas explicaciones son parte del tema de la propiedad, que ya lo vamos a empezar a estudiar el día de hoy, de la propiedad por ocupación, ¿verdad? Entonces aquí hay explicaciones en el código de cuándo se considera que el bien es principal, cuándo se considera que el bien es accesorio. Y se recuerdan que lo platicamos también en la clase, creo que fue en la anterior o fue en la primera, no, fue en la anterior, donde vimos el tema de la diferenciación, ¿verdad? Vimos los conceptos de bien y cosa, cuando se consideraban cosas y cuando se consideraban bienes. Los bienes era porque servían de utilidad a las personas, ¿verdad? Y podían ser apropiables y pasar a formar parte del patrimonio. Yo les dije al inicio del libro 2, sí está definido qué es lo que se entiende por bienes, ¿verdad? Sí está el concepto en el código. Pero ya más adelante, en el resto del libro 2, ya vemos que los mismos legisladores, pues al final cometieron errores, ¿verdad? Y ya aquí nos habla de cosa principal y cosa accesoria, cuando nos tendrían que hablar de bienes, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que puede ser apropiable, que puede ser de utilidad. Entonces, así lo vamos, estos son ejemplos de que ya más adelante ya no hace esa diferenciación que sí existe entre cosas y bienes, sino que ya en algunas partes nos habla de bienes y en otras partes del código nos habla de cosas, ¿verdad? Este es solo un ejemplo. Entonces, acá están solo para conceptualizar, como estamos viendo la clasificación por la relación de jerarquía de los bienes, cuando se considera un bien principal y cuando se considera un bien accesorio. Acá en estos dos artículos. Luego en el 689 ya es más como ejemplo, ¿verdad? Y los otros que les coloqué ahí, ya nos habla de esta separación de los bienes, si es un bien principal y un bien accesorio. ¿Alguien que nos haga favor de leer el 689, por favor? Sí, licenciada, 689 cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas puedan separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación. Gracias, Luis. Como les digo, esto lo vamos a ver más adelante y más detenidamente, pero solo por la clasificación. Cuando dos bienes se unen, a veces sí pueden separarse, ¿verdad? A veces sí pueden separarse. Y entonces las reglas están dictadas en estos artículos en cuanto a la propiedad, ¿verdad? Si se separan sin detrimento, dice, y pueden subsistir independientemente, los dueños de los dos bienes que se unieron, ¿verdad? Pueden exigir que se separen. Entonces, estas ya son más reglas en cuanto a a la separación cuando existen dos bienes, ¿verdad? Un principal y un bien accesorio. Ya son que como les digo, las tenemos ya dentro del tema de la propiedad. Entonces, ya los otros dos artículos solo que les queden ahí como referencia y vamos a pasar al siguiente tema porque de todas maneras esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y es solo para ver que esa clasificación que vimos en doctrina también la tenemos reflejada en el código, ¿verdad? A lo largo del código.
Y vamos a continuar ahora, ya que vimos esto fue lo que nos hizo falta en la clase anterior, el ya ver la clasificación legal. Ahora vamos a continuar ustedes, pero déjenme ver si cambia la diapositiva. Acá está. Ahora ya vamos a hablar de cómo están clasificados los derechos reales en el Código Civil. Porque vimos antes de esta clasificación, iniciamos el curso con la historia, un poco antecedentes de los derechos reales, definiciones de los derechos reales. Luego nos pasamos a ver qué eran bienes, qué eran cosas, esa clasificación que se hace. Y ahora regresamos a ver clasificación, pero de los derechos reales. Porque era importante que antes de que ustedes conocieran esta clasificación de los derechos reales, era importante tener claros ciertos conceptos como los que acabamos de ver y como acabamos de ver esta clasificación, porque a lo largo ya después de estos artículos del código, vamos a ver que, como se los indicaba hace un momento, ¿verdad? Que ya solo hablamos de bienes de distinta naturaleza y ya no vamos a ver por qué se les denomina de esa manera, ¿verdad? Porque ya todo eso lo agotamos antes. Entonces, con los derechos reales, se recuerdan que cuando lo estudiamos al inicio, en la primera sesión, hablamos de estos derechos como ese poder que ejerce el hombre, ¿verdad? El hombre sobre un bien, sobre un objeto, ese derecho que es oponible a cualquier persona, que tiene, dentro de sus características, tiene eso, ¿verdad? Aparte que sea apropiable, que sea oponible a cualquier persona, por eso se le dice que son erga omnes, ¿verdad? Oponibles a cualquiera. Pues hay una clasificación que es la que maneja nuestro Código Civil. Tenemos derechos reales de goce y disposición, y el derecho real de goce y disposición es la propiedad. De hecho, cuando ustedes leen los textos, la propiedad nos dicen que es el derecho real por excelencia, ¿verdad? El derecho a la propiedad. Este inicia en el artículo 464. Luego tenemos otra clasificación que son los derechos de mero goce. Estos conceden únicamente el goce, el goce, el disfrute de los frutos que nos pueda brindar el bien. Sin embargo, no conceden la propiedad, ¿verdad? La propiedad la sigue manteniendo la persona a la que le pertenece, ¿verdad? Quien tiene el dominio. Dentro de estos bienes de mero goce, solo está el usufructo, el uso de la habitación y la servidumbre. Y por último están los los derechos reales de garantía, que son los que, pues su nombre nos lo indica, ¿verdad? Garantizan una obligación. Y en esto tenemos a la hipoteca y teníamos a la prenda. Ya solo quedan uno que otro artículo de la prenda que están vigentes en el código porque se sustituyó por las garantías mobiliarias, y esa figura está en otra ley, que es la Ley de Garantías Mobiliarias, que es el decreto 51-2007. Entonces, a lo largo de las siguientes clases hasta finalizar el semestre, vamos a ir desarrollando cada uno de estos derechos reales, viendo algunas definiciones en doctrina y leyendo el código, estudiando el código, como lo empezamos a hacer el día de hoy. Entonces, hoy vamos a empezar a estudiar ese derecho de goce y de disposición, como es la propiedad, el primer derecho real, que es, como les decía, el derecho real por excelencia, real principal. Acá hay una definición de propiedad. En doctrina también podemos encontrar 3, 5 definiciones, pero acá hay una del maestro Rojina Villegas, que es bastante completa y ahí lo pueden ir leyendo. Este autor indica que la propiedad se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto. Aquí tienen otra definición más cortita. La propiedad es el derecho real, en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la acción y voluntad de una persona.
Estas definiciones ya nos dan una luz, ¿verdad? Una idea de qué es la propiedad, ese derecho real que ejerce una persona, puede ser también conocido como dominio, ¿verdad? El derecho real que ejerce una persona sobre, en forma inmediata y directa, nos dice el autor, sobre una cosa. Y que todos los demás, el resto de la sociedad, tiene que respetar ese derecho de propiedad, ¿verdad? Porque es parte de esas características que tiene la propiedad, por eso es oponible este poder a un sujeto pasivo universal, o sea, a la sociedad todos tenemos que respetar el derecho de propiedad de alguna persona. La propiedad sí la tenemos definida en el Código Civil. Nos vamos al artículo 464. ¿Alguien nos hace favor de leerlo? 464. Lili, 64. Lili, 64 o 464. 74. 64. Contenido del derecho de propiedad. Ajá. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Gracias. Miren ustedes, cuando encuentren definición legal de los temas que estamos viendo, es mejor que nos tratemos de ir aprendiendo de una vez la definición legal. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando estén estudiando ustedes para su privado, lo más práctico, lo más fácil es que cuando nos pregunten una figura esta, recitemos o digamos la definición legal ustedes. Entonces hay que tratar, ya vieron que en el Código Civil la mayoría de figuras no tiene definición, que aunque nos tenemos que ir a la doctrina, pero cuando sí encuentren definición como acá, tratemos de ir memorizando esta definición. Memorizando la definición y también más o menos en qué artículo se encuentra, porque cuando se examinen ustedes de privado de aquí a unos años que ya estén en eso, aparte de calificar los conocimientos que ustedes tengan, también se califica el manejo de ley. Entonces ustedes tienen que ir de una vez acostumbrándose a ponerle pestañas o algún tipo de color diferente donde hayan definiciones, otro color donde hayan plazos, por ejemplo, como cuando ya lleven algunos derechos procesales, y ya tener bien estudiado para ubicarse bien en el código y no tener que darle 5 vueltas al código que no encontremos cuando nos pregunten el fundamento legal y no lo encontremos en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso es solo un paréntesis y una recomendación, ¿verdad? Si hay definiciones legales, traten de memorizar la definición legal. Entonces, ya lo encontramos definido en el código, ese derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. El hecho que sea un derecho erga omnes oponible a cualquiera no quiere decir que no respetemos, ¿verdad?, lo que está contenido en las leyes y esos límites que podemos tener, ¿verdad? Porque por ser propietarios no vamos a venir y a dañar al vecino, ¿verdad? Solo porque nosotros somos propietarios de ese bien. Y también por eso hay que estudiar un poquito, porque es parte de las disposiciones contenidas en otras leyes, el tema del sentido social de la propiedad. Por eso aquí les copié algunos artículos. Ay, perdón, ustedes, estoy algo afectada de la garganta con este clima. El sentido social de la propiedad aunque tengamos esa idea de que porque somos propietarios o tenemos el dominio sobre un bien, nadie nos puede limitar ciertas acciones sobre el bien. Sin embargo, existe al final consideraciones legales como el tema de la expropiación, que ya no tenemos que pensar en nuestro interés particular, sino tenemos que pensar en el interés
en el interés de la sociedad y que también en algún momento, si hay una necesidad y un interés público, pues eso puede limitar nuestro derecho a la propiedad y ese es el tema de la expropiación. O sea, debemos pensar que no, y conocer, ¿verdad? Ustedes que aunque nadie nos pueda privar de nuestro derecho de propiedad, que esa es como la regla general, hay excepciones y entre esas excepciones, en Guatemala existe la figura de la expropiación y incluso tenemos una ley específica de la expropiación, que es el decreto 529 del Congreso de la República. Ahí está establecido debe ser el trámite para expropiar un bien. Y, por supuesto, se tiene que demostrar que hay utilidad o necesidad pública o interés social para poder expropiar ese bien. ¿Y qué es la expropiación? Pues es ese proceso que se realiza al final el Estado, lo puede pedir las municipalidades, se puede pedir la Universidad de San Carlos, lo puede pedir una empresa, una compañía o empresa autorizada para realizar algún proyecto estatal, ¿verdad? O nacional, y donde lo que se hace es quitarle esa propiedad al, al, a la persona, al titular de la propiedad, y pagarle una indemnización por esa propiedad, un monto establecido por esa propiedad. Como les decía, lleva un trámite este tema de la expropiación y tiene que cumplir los requisitos que establece la ley, porque lo primero es que se debe garantizar la propiedad y este solo es una excepción, como les decía, porque hablamos de sentido social de la propiedad, porque en algún momento el interés social es mayor al interés particular y por eso se decide que este bien en particular tiene que ser expropiado para garantizar o para asegurar que ese interés social pues se pueda desarrollar y no se vea afectado. Vamos a leer con el tema de la expropiación. Si tienen ahí su constitución, vámonos al artículo 39 y 40, por favor, a los artículos 39 y 40. 39 y 40. 39. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. El artículo 40, expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después de que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierra ociosa serán fijadas por la ley. En ningún caso, el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Gracias. El primer artículo, pues, garantiza ese derecho a la propiedad, a la propiedad privada. En el segundo párrafo del artículo 39, las últimas líneas, ya nos habla un poquito, ¿verdad? El Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho. Dice, pero al final dice de manera que alcanza el progreso individual y el desarrollo nacional, en beneficio de todos los guatemaltecos. Ahí ya le está dando ese enfoque social también al derecho a propiedad. Y en el siguiente, pues ya nos habla directamente de cuándo pueden ser expropiados los bienes, ¿verdad? Se tiene que aclarar
utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobado. Este es un proceso, ustedes, que inicia de primero con esa declaratoria del interés público o la utilidad colectiva o beneficio social, y luego ya se le va notificando a las personas a las que se les va a expropiar o iniciar el proceso de expropiación de sus bienes, ¿verdad? ¿Se recuerdan el caso del libramiento de Chimaltenango? Pues sí, que todos lo conocemos porque alguna vez hemos pasado por ahí, y ya el tema de la mala construcción y que hay procesos penales abiertos por denuncias por ese tema ya es otra cuestión, pero el caso del libramiento de Chimaltenango, pues se decidió hacer por el tema del tráfico que se hacía al cruzar la cabecera departamental de Chimaltenango, ¿verdad? Y entonces ya se justificó que era un proyecto de nación el agilizar por el tema comercial, ¿verdad? El agilizar el tránsito por ese lado, y entonces se justificó y se expropiaron varios bienes para poder hacer el libramiento de Chimaltenango. Entonces, media vez esté justificado, y la otra cuestión es que se le impone un valor a los bienes y se le paga la indemnización a las personas a las que se les expropia los bienes. Entonces, este es el sentido social de la propiedad, el tema de la expropiación. Si nos vamos al artículo 467, nos habla de los mismos casos que nos habla el artículo 40 de la Constitución. Háganle de una vez ahí la relación. Al 467, colóquenle ver artículo 40 de la Constitución, ¿verdad? Y al 40 de la Constitución también háganle su relación de ley, ver artículo 467 del Código Civil. Déjenlo de una vez hecha esa relación de leyes para que les quede ahí. Y nos dice lo mismo el artículo 467, cuándo puede ser la propiedad expropiada por razones de utilidad colectiva, de beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley en la materia. La ley en la materia, les dije que es también, si quieren, dejen anotado el número de decreto. Es el decreto 529 del Congreso de la República. Ahí está contenida la ley de expropiación. También se la pueden dejar anotada aquí donde establece la ley en la materia, al final del artículo 467. Déjenle anotado el número de decreto. El decreto es el 529, que contiene la ley de expropiación. Entonces, ya vemos también como parte de la propiedad, que aunque les decía, se tiene que defender, es un derecho, el derecho a la propiedad. Ya vimos también que puede dársele ese sentido social cuando hay alguna de esas excepciones que acabamos de ver con el tema de la expropiación. Permítanme. Los siguientes artículos, el artículo 468, son parte del mismo, del cuidar o el proteger esos derechos que tiene la persona por tener el derecho a propiedad sobre algún bien, ¿verdad? Entonces, el artículo 468 nos habla de la defensa de la propiedad. Cita que el propietario tiene derecho a defender su propiedad por los medios legales y no ser perturbado de ella sin antes no haber sido citado, oído, vencido en juicio. ¿Qué principio está aquí reflejado en este artículo 468? Nos habla que tenemos previamente que ser citados, oídos y vencidos en juicio. El derecho de defensa. El principio de debido proceso, y dentro del debido proceso está el derecho de defensa. Muy bien. Ahí le pueden hacer también la relación o dejarle la anotación, porque ese principio del debido proceso está en el artículo 12 de la Constitución. Ahí se lo pueden dejar colocado aquí abajo de este artículo 468. Artículo 12 de la Constitución, que es el principio de debido proceso. Entonces, nadie nos puede perturbar de nuestra propiedad
sino antes hemos sido citados, oídos y vencidos en juicio. El 469 nos habla de la reivindicación. El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla a cualquier poseedor o tenedor. O sea, el propietario de una cosa tiene derecho a recuperarla, ¿verdad? Ustedes, por supuesto, por los medios legales, a través de un proceso de cualquier poseedor o detentador. Hay un juicio en la vía civil que se llama juicio ordinario de reivindicación de la propiedad y de posesión, y a través de este juicio ordinario es que se puede recuperar una propiedad cuando hemos sido despojados de ella por alguna razón. Recuerdan que han habido, bueno, como en cualquier institución pública, han habido muchísimas denuncias en contra del registro de la propiedad. Bueno, cuando estén ejerciendo la profesión se van a dar cuenta. Por eso después surgió el tema de la inmovilización de bienes en el registro de la propiedad, porque a veces ustedes tenían sus terrenos, tal vez en algún lugar lejano donde vivían, y nunca lo iban a visitar, y cuando regresaban, la sorpresa que hasta había una construcción porque alguien vino y lo inscribió a su nombre, hicieron ahí alguna jugada en el registro de la propiedad y ya estaba inscrito a nombre de alguien más, ¿verdad? Pues una escritura quizá con firmas falsas, y entonces ahí puede ser constitutivo de delito, y también por la vía civil también se puede plantear este juicio de ordinario de reivindicación de la propiedad. Entonces el propietario puede defender su derecho y reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, nos dice la ley. Vamos a ver qué otro artículo nos va a servir antes de pasar al siguiente tema. El tema de los frutos, que también está explicado en el artículo 471, el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpora por accesión de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. Pues el propietario tiene derecho a disfrutar de los frutos que le provea su bien, ¿verdad? El tema de la accesión lo vamos a ver ahorita porque es una forma de adquirir la propiedad y eso vamos a estudiar ahorita. Vamos, pero déjenme cambiarles la diapositiva. ¿Qué facultades integran este dominio o este derecho de propiedad? Está la facultad de disposición. Entonces, si el propietario, esa potestad de disposición es que el propietario pueda enajenar sin obstáculos de ninguna naturaleza los bienes sobre los que ejerce de su derecho. O sea, el propietario puede trasladar esos bienes a quien quiera, por la figura que quiera, puede ser una compra-venta, puede ser solo un arrendamiento, puede ser un usufructo. El propietario puede hacer lo que quiera con su bien, ¿verdad? Sin obstáculos de ninguna naturaleza sobre los que ejerce ese derecho. Por eso tiene facultad de disponer de esos bienes. La facultad de gravar, el propietario puede imponer los gravámenes sobre sus bienes. Por ejemplo, puede hipotecar su casa, ¿verdad? Ese es un gravamen sobre un bien. O puede constituir una servidumbre sobre un bien. Ese también sería un gravamen sobre el bien. Licenciada, perdone una preguntita. ¿Sí, qué mal? Fíjese que me perdí un poquito. ¿Por qué? Ahorita estamos hablando de facultades que integran el dominio, pero ahorita estamos en doctrina, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, porque me quedé en el artículo 471 y me perdí en la transición para la doctrina. Sí, Erickson. Es que ahorita todos los temas, a partir de ahorita, igual, si levanta la mano y yo no me doy cuenta, me abren el micrófono. Ahorita, a partir de ahorita que ya empezamos con el tema de la propiedad, vamos a ir manejando las dos cosas. Hay cuestiones que no están en el código y que las tenemos que ir viendo en doctrina para complementar el tema. Y vamos a ir dando lectura de una vez a los artículos del código, porque así vamos avanzando en lo que tenemos en el contenido del código. No nos podemos restringir a solo a una de las dos cuestiones, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando en la lectura de los artículos del código. Entonces,
para retrotraer, Erickson, estábamos hablando, leyendo en el código, parte del contenido de este derecho de propiedad, ¿verdad? Por eso vimos la definición, por eso vimos ese sentido social de la propiedad y les dije, vamos a ver otros artículos que que nos sirven ahorita para entender el tema de la propiedad y vamos a continuar con también, por eso ahorita me pasé a las facultades que tiene el derecho de propiedad, que ya están en doctrina, que al final complementan lo que estamos leyendo en el código Erickson. No sé si ahí lo regreso un poquito a donde Sí, estábamos. sí, súper lindo. No, no, excelente. Yo voy igual haciendo las anotaciones y todo. Solo, Y si voy muy como me rápido, me quedé avisan en... también. No, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Muchas gracias, Erika. María Eugenia, ¿tienes levantada la mano? Sí, Lick, yo tengo una duda con respecto a esta cuestión de disfrute frutos de, o de disfrute de los bienes o frutos. Eh, Cuando estas situaciones pasan muy seguidas de que hay copropietarios en en el mismo lugar y no se ponen de acuerdo, o sea, ahí qué es la mejor solución, porque a lo que a uno le afecta, al otro no, y viceversa. Pero en resumidas cuentas, el bien no se puede dividir de la forma tan fácil como se podría llegar a esperar. ¿Qué, ¿Qué procede en todo esto y quién sería el más afectado, digamos, el que quiere vender o el que no quiere vender? El tema de la copropiedad, María Eugenia, como ahorita vamos a ver el tema de la propiedad, dentro del tema de la propiedad viene el tema de la copropiedad, que es una modalidad, digamos, de la propiedad, al igual que la propiedad horizontal, que hace un ratito les decía con el tema de los edificios. Esos temas los vamos a ir desarrollando. Les respondo para no ahondar en eso, porque lo vamos a desarrollar dentro de este mismo tema de la propiedad, pero cuando hay copropietarios, eh, es porque un bien pertenece a varias personas, ¿verdad? Puede ser que dentro de la constitución de la copropiedad se hayan colocado que el bien no se va a poder dividir por cierto tiempo o que simplemente no esté colocado entre la escritura, pero las personas no se pongan de acuerdo a qué hacer con el bien. O algunos, como dice usted, algunos lo quieran vender. Digamos, son tres propietarios, copropietarios, todos lo quieran vender y uno no. Hay disposiciones legales en relación a este tema, porque al final solo se lo resumo ahí para no ahondar en el tema, porque lo vamos a ver dentro de poco, pero en el Código Procesal Civil y Mercantil hay cuando los copropietarios no se pueden poner de acuerdo, se puede plantear una demanda para, creo que está en el juicio oral, no estoy segura ahorita, pero creo que es una demanda en juicio oral para división de la cosa común, así se denomina el juicio, división de la cosa común, ese es el nombre del juicio que se puede plantear. Entonces ya se lleva el conflicto ante un juez y es el juez el que decide y el que ordena al final que, por ejemplo, que la casa se venda y que del fruto de la venta, pues que se reparta el dinero entre los tres copropietarios, ¿verdad? O sea, al final puede ser obligado por un juez a dividir la propiedad. Depende del tipo de propiedad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los términos de la copropiedad un poquito más adelante, pero por ahí más o menos le doy una idea. Al final, si hay una salida legal cuando los copropietarios no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Muchísimas gracias, Lick. Esperaré Ahí lo el vamos a ver un poquito más adelante, porque aquí mismo con el tema de la propiedad vamos a ver la copropiedad, que al final le digo es una modalidad de la propiedad, ¿verdad? Cuando el bien pertenece a varias personas. Luego veamos otra, la facultad, gracias María Eugenia, de la facultad que integra el dominio, es la facultad de uso y aprovechamiento. Comprende el uso, que es la utilización de los bienes de acuerdo a su naturaleza para satisfacción de las necesidades humanas, y el aprovechamiento que es el disfrute de los beneficios o frutos que produzca un bien. Aquí tenemos la relación, Erickson, del artículo que estábamos leyendo y donde usted se me perdió un poquito. Esa facultad de uso aprovechamiento
Aquí la tenemos descrita, ¿verdad? O la explicación que encontramos en los libros de Derecho Civil 2, el poder usar y gozar y disfrutar de ese bien, y dentro de ese disfrute está también el beneficio de los frutos de ese bien, ¿verdad? Frutos que produzca ese bien. Por ejemplo, si usted tiene ganado y, y fruto del ganado que tiene, puede ser las crías de ese ganado que usted las va a vender, pueden ser frutos civiles. El ganado puede ser frutos naturales, pero por ejemplo hay frutos civiles, por ejemplo, que usted tenga un bien, una casa o un local comercial y usted lo alquile y está percibiendo dinero, ¿verdad? Por ese bien, es un fruto que le está rindiendo ese bien. Entonces, el propietario del bien, por eso es una facultad que integra el dominio, tiene esa facultad de uso y aprovechamiento del bien. Por eso leímos lo de los frutos de los bienes hace un momentito en el artículo 471, ¿verdad? Que tiene ese derecho y a cuanto se incorpora su bien, pero lo de la incorporación lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí lo podemos relacionar de una vez con esta facultad, ¿verdad? Por eso les decía, el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, porque es el único que le otorga todos estos beneficios a la persona, al titular del bien, ¿verdad? Luego, cuando veamos los otros derechos reales, los de mero goce, como el usufructo, como la habitación, o los de garantía, vamos a ver que tienen otras limitaciones que el derecho de propiedad no las tiene, ¿verdad? Vamos a ver, permítanme regresar acá. Entonces, estas son las facultades. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de avanzar más. Nos quedamos, vamos a quedarnos acá porque nos toca los modos de adquirir la propiedad y esta ya es una clasificación que es bastante extensa. Aquí nos vamos a entretener más con el Código Civil. Entonces, creo que lo vamos a dejar mejor hasta acá para no quedarnos a medias con estos modos de adquirir la propiedad. De todas maneras, acá aparece la definición. Y de esto vamos a continuar hablando la siguiente semana. Cuando hablamos de modos de adquirir la propiedad, dice que son todos los hechos jurídicos a los cuales la ley reconoce la virtud de hacer surgir el dominio en un determinado sujeto. O sea, por el surgimiento o acaecimiento de ciertos hechos que están legislados, entonces puede surgir ese dominio, esa propiedad sobre algunos bienes, ¿verdad? Entonces, estos modos de adquirir la propiedad los vamos a ver la siguiente semana. Hay una clasificación acá y los vamos a ir desglosando y nos vamos a ir viendo al código porque ahí aparecen todos estos casos. Ahí nos vamos a entretener bastante con el código. Nos vamos a quedar hasta acá porque todos nos tenemos que cambiar de clase, como les decía, para no quedarnos a medias con el tema, y eso lo continuamos viendo en la siguiente sesión. Por favor, ya les había dicho que revisaran si podían marcar la asistencia, ¿verdad? Esa es una, ya lo volví a configurar y a ver si se podía marcar la asistencia. Ya me dijeron algunos que sí ya se puede. Quien no pueda marcarla, en el chat coloca su nombre y su número de carnet. Un nombre y un número de carnet está bien, no el nombre completo. Y la otra, revisan su plataforma y ya tienen la tarea. Fecha de entrega es el 16, creo que se los coloqué para el 16 de febrero. Ya tienen 10 días aproximadamente para realizar la tarea. La tarea es sencilla, sigan instrucciones para no tener inconvenientes, y quien tenga algún problema, se lo repito, con la plataforma y no puedan subir la tarea a la fecha indicada, pero prueben por lo menos un día antes. Si en realidad no los deja subir la tarea, entonces me escriben al WhatsApp para solucionarlo y que me envíen la tarea de otra manera, ¿verdad? Pero eso es solo para quien tenga algún inconveniente y que me lo pueda demostrar, porque algunos ni siquiera hacen el intento a veces y de una vez me envían la tarea. Por WhatsApp no califico tareas ustedes. Entonces, revisen su plataforma y si todo está funcionando bien, pues es perfecto. Si no, me lo hacen saber antes. Les agradezco la atención del día de hoy y primero Dios nos saludamos el siguiente sábado. El día va a ser el día del cariño, pero sí tenemos